No estoy seguro de cómo comenzar, aunque quizás muchos digan lo mismo. Esta vivencia aún no ha terminado, lleva ya 12 años conmigo, con mi familia y con personas cercanas que, sin deberlo ni buscarlo, también se han visto envueltas en esta historia. Para entender todo, no basta con remontarse al 2008, cuando comenzó para mí. Hay que ir más atrás, hasta los años 80, a un pequeño y apacible pueblo en Guanajuato, donde vivía mi abuela y la familia de mi madre. Mi abuela era una mujer muy devota, siempre cercana a los sacerdotes del lugar, entregada a la iglesia y generosa con los que menos tenían. Sin embargo, no siempre fue así. Fue hasta que sus hijos se independizaron y ella quedó sola, viviendo con lo justo de la pensión de su esposo, cuando dedicó su vida a servir a los más necesitados del pueblo. Un día, mientras daba catecismo a un grupo de niñas, un hombre llegó apresurado, visiblemente angustiado, montado en un burro. Estaba exhausto y desesperado, buscaba al sacerdote con urgencia. Mi abuela, al verlo en ese estado, supuso que se trataba de una emergencia médica y salió corriendo a buscar al padre, pidiéndoles a las niñas que ofrecieran agua al hombre mientras ella lo localizaba. Salió por la parte trasera de la iglesia y miró hacia una colina donde solía ver al sacerdote orar en soledad. En el horizonte, distinguió a una mujer vestida de negro, con el cabello largo y blanco que el viento le arremolinaba en el rostro. No logró verle la cara, pero supo con certeza que no era del pueblo. Aunque sintió un temor profundo, continuó avanzando hacia ella. La figura no se movía, a pesar del viento fuerte que anunciaba una tormenta. En ese momento, escuchó que alguien gritaba su nombre. Era el sacerdote, que la llamaba desde la iglesia, rodeado de las niñas. Al volver la vista hacia él, mi abuela decidió regresar, descendiendo con dificultad por el sendero. Las niñas corrieron a auxiliarla. El sacerdote preguntó quién era aquella mujer. Mi abuela respondió que no lo sabía. La figura parecía casi etérea. El padre hizo la señal de la cruz en dirección a la colina y, entonces, la mujer se giró y desapareció por el horizonte. El hombre que había llegado en busca de ayuda explicó que venía de lejos. Había pedido auxilio en 11 pueblos distintos y nadie lo había querido ayudar. Su comunidad estaba en una situación desesperada. Después de hablar en privado con el sacerdote, este salió para informarle que tampoco podría hacer nada. Le recomendó acudir con la policía, pero el campesino, llorando, dijo que en su pueblo ya no había ni policía ni esperanza. Se fue con su burro, rumbo al siguiente pueblo. Desde la entrada de la iglesia, el sacerdote le gritó que se regresara, que nadie podría ayudarle. Sin embargo, el joven no se detuvo. Mi abuela, con dificultad, trató de alcanzarlo y le preguntó qué pasaba, por qué necesitaba tanta ayuda. Él, con pena, dijo que no podía contarle nada, que tenía que seguir su camino. Aún así, ella insistió. No entendía por qué lo hacía, pero algo en su corazón la impulsaba a ofrecerle su ayuda con total convicción. Le juró, por el amor de Dios y con Jesús como testigo, que haría lo que estuviera en sus manos. El joven se detuvo, conmovido, y le respondió que quizás si ella lo veía, tal vez sí le creerían. Le pidió que lo acompañara a su pueblo. Mi abuela aceptó, pero se negó a subir al burro, ya que el animal apenas podía sostenerse. Al llegar de vuelta a la iglesia, le pidió al sacerdote que cuidara al burro. Ella iría con el joven a pie si era necesario. El sacerdote, sin embargo, les prestó su camioneta y les dio su bendición. Emprendieron el viaje hasta el remoto pueblo del campesino. Era un caserío diminuto, con unas cuantas casas desperdigadas en la ladera de los cerros. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Aunque apenas eran las 6 de la tarde, parecía como si fuera a oscurecer para siempre. Al llegar, el joven le indicó a mi abuela que siguiera un sendero estrecho. Señaló una casa al fondo, en lo alto, y le dijo que ahí vivía su madre, pero que la camioneta no podría llegar hasta allá. Dejaron el vehículo donde ya no podía avanzar y caminaron unos metros más. Subieron hasta que, al girar por un sendero, el pueblo quedó fuera de vista. Fue entonces cuando a mi abuela la invadió una profunda sensación de soledad. Para mi abuela fue muy desconcertante lo que sintió en ese momento. Desde la muerte de mi abuelo, siempre había tenido la sensación de que él, junto con Dios, la acompañaba constantemente. Sin embargo, al llegar a ese lugar, esa presencia que antes le reconfortaba desapareció por completo. A lo lejos, divisó una pequeña casa de madera con una débil luz encendida. El joven que la guiaba le indicó que habían llegado. Al abrir la puerta, encontraron a una anciana acostada en el suelo. El muchacho se acercó y la llamó abuelita, asegurándole que todo estaba bien.
Ambos ayudaron a levantar a la mujer, que apenas pudo preguntar si por fin había conseguido la ayuda. Él le respondió que sí, que la señora que la acompañaba venía a ayudarles y que verían que todo lo que habían dicho era cierto. Insistió en que necesitaban un sacerdote lo antes posible. Entonces preguntó por su hermana, a lo que la anciana respondió que no había podido retenerla, pero que sabía dónde encontrarla, en el cementerio. El joven salió corriendo sin decir palabra, seguido de mi abuela que, con dificultad, trató de alcanzarlo. Subieron unos metros hasta llegar al panteón. Antes de entrar, mi abuela escuchó un grito de mujer, luego otro, y finalmente una tercera voz. Pronto, los gritos se transformaron en un coro de alaridos que sonaban como un canto oscuro y aterrador. Vio al joven correr hacia el cementerio, donde una chica desnuda escarbaba frenéticamente una tumba, como si fuera un animal salvaje. Él la sujetó de los brazos y trató de calmarla, mientras mi abuela intentaba acercarse para ayudar, pero algo la inmovilizó. No podía moverse, hablar ni siquiera rezar. Observó, impotente, como el joven cargaba a la muchacha y salía del cementerio, que parecía abandonado desde hacía siglos. Para cuando mi abuela logró llegar, la joven ya estaba inconsciente. «No se quede aquí, señora», le dijo el joven mientras los gritos continuaban a lo lejos. Ella le preguntó quiénes eran esas mujeres que gritaban, pero él le pidió que las ignorara. Mientras se alejaban, le rogó que no mirara hacia atrás, sin importar lo que oyera. Mi abuela obedeció, ayudándolo a cargar a la joven. A cada paso, los gritos parecían más cercanos. Eran tan intensos que parecía que esas voces lo seguían, caminando a solo unos pasos detrás. Mi abuela intentó rezar, pero no encontraba palabras. Finalmente, logró susurrar una oración apenas audible, lo que pareció bastar para que los gritos comenzaran a desvanecerse. Llegaron de nuevo a la casita, donde la anciana los recibió y entre todos colocaron a la muchacha en una cama. Mi abuela miró con horror cómo la mujer mayor y el joven trataban de cuidar a la joven, que parecía fuera de sí. Preguntó qué estaba ocurriendo y quiénes eran esas mujeres del panteón. La anciana le explicó que eran brujas, que desde que ella era niña bajaban al pueblo un par de veces al año, pero últimamente lo hacían todos los días, desde que su nieta había enfermado. Aseguraba que esas brujas querían dejarla embarazada, que se la llevaban por las noches, y que cada vez parecía menos ella misma, como si otras voces habitaran su cuerpo. De repente, el perro de la casa comenzó a ladrar. Mi abuela se asomó por la ventana y volvió a ver a la misma mujer vestida de negro y de cabello blanco que había visto anteriormente cerca de la iglesia. El joven, furioso, salió a gritarle insultos. A partir de ese momento, todo se volvió confuso. Hay distintas versiones de lo que sucedió después. Lo que sí es unánime entre los familiares es que mi abuela regresó al día siguiente al pueblo, convencida de que aquella joven necesitaba urgentemente un exorcismo. Sin embargo, nadie le creyó. La ignoraron, tal como habían hecho antes con el joven campesino. Finalmente, el sacerdote del pueblo le proporcionó el nombre y ubicación de alguien en Guanajuato, el padre Lucas. Con la ayuda de una de mis tías, logró encontrarlo. Era un anciano italiano, retirado, que vivía en una casa que parecía más un taller de pintura que una iglesia. Les contó que llevaba más de 30 años fuera del sacerdocio, tras haber dejado Europa, donde había recorrido varios países en misiones religiosas. Ahora vivía en paz, pintando cuadros que nadie compraba, pero siendo feliz. Aún así, cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, les confesó que ya no tenía fuerzas, que su salud era muy frágil y que no sobreviviría a un ritual de esa magnitud. Dijo que, si lo intentaba, lo único que lograrían sería tener que lidiar con su cuerpo sin vida. Entonces, les habló de su pasado como exorcista. Había participado en más de 15 rituales y, según sus propias palabras, había mirado a Lucifer directamente a los ojos. Sacó de una caja con llave un antiguo crucifijo, que aseguró había sido usado durante generaciones en exorcismos. Se lo entregó a mi abuela con una advertencia clara, que jamás lo destruyera, que lo llevara con ella porque lo iba a necesitar, y que después tendría la responsabilidad de custodiarlo para siempre. Esa fue la última vez que vieron al padre Lucas. Nunca llegó a explicar completamente qué clase de poder residía en ese crucifijo. Con ese objeto sagrado en sus manos, y con la ayuda del sacerdote de su iglesia, mi abuela no llevó a cabo un exorcismo como tal, pero sí asistió todas las noches a la pequeña casa en el cerro, hasta que la joven comenzó a recuperarse. Nunca quiso contar exactamente qué hicieron. Se llevó ese secreto a la tumba. Lo único que pidió fue que,
cuando muriera, mi madre cuidara del crucifijo, sin importar lo que pasara. Le encargó también que lo sacara de su casa en Guanajuato, la misma casa que luego donó para convertirla en un orfanato. Le dijo que debía llevárselo, ya que vivía más lejos y que era a ella a quien le correspondía guardarlo. Mi abuela falleció el 16 de julio de 2008, casi a los 90 años. Pudimos enterrarla y, días después, volvimos a casa. Cuando regresamos a casa después del fallecimiento de mi abuela, mi madre llevaba en sus manos aquella antigua caja de madera con el crucifijo adentro. Apenas cruzamos la puerta, todas las luces de la casa explotaron. En retrospectiva, quizá debimos entender que eso era una advertencia, un presagio de la oscuridad que estaba por venir, una etapa sombría que se aproximaba para nuestra familia. Muchos años antes, cuando mi hermano era apenas un bebé, una amiga de mi madre vino de visita a casa acompañada por su mamá. Ambas se mostraron encantadas con el pequeño, y días después, como obsequio, enviaron un muñeco de trapo con forma de arlequín. Era más decorativo que un juguete y tenía un esqueleto de porcelana que le permitía adoptar distintas posturas. Durante sus primeros meses, el arlequín permanecía inmóvil, colocado en un mueble junto a la cama de mi hermano, como si velara su sueño. Sin embargo, cuando comenzó a caminar y a elegir sus juguetes, lo pidió por primera vez. Desde entonces no se despegó de él, lo llevaba a todos lados, dormía con él, comía con él y hasta hablaba con él. Solo lo soltaba a la hora del baño, pero aún así debía estar cerca. Nos acostumbramos a oír los cascabeles del muñeco por toda la casa. Era tan común que se convirtieron en una especie de broma familiar, una imagen inseparable, mi hermano y su arlequín. Incluso le puso un nombre, uno que todos adoptamos, pero que hoy no me atrevería ni a pronunciar, mucho menos a escribir. Con el tiempo, algo cambió. Mi hermano comenzó a dejar al muñeco en el patio trasero, cerca de una higuera. Aunque lo recogíamos y lo devolvíamos, él siempre pedía que lo sacáramos otra vez, rogando que no lo botáramos, pero también suplicando que no lo dejáramos entrar a la casa. Pasó tiempo antes de que nos contara la razón. Nosotros simplemente lo movíamos de un lugar a otro, sin tirarlo, ya fuera por nostalgia o por si mi hermano algún día lo quería de nuevo. Pero en una ocasión, durante un viaje, alguien le preguntó por qué ya no quería al arlequín. Entonces lo reveló, el muñeco le había mostrado su verdadero rostro. Contó que solía hablarle, que le enseñaba palabras que nosotros no usábamos. Un día, el arlequín le preguntó si quería ver su cara real, y él respondió que sí. Fue entonces cuando, detrás de la máscara de payaso, le mostró un rostro perturbador, con ojos rojos, una sonrisa aterradora y la boca cubierta de sangre. Mi hermano, aterrado, le preguntó por qué tenía sangre, a lo que el muñeco respondió que acababa de comer. Cuando le preguntó qué comía, el arlequín simplemente le tocó el pecho. Como muchas familias harían, supusimos que era parte de la imaginación de un niño. Pero sabíamos que jamás volvería a pedir ese muñeco. Lo guardamos en un pequeño cuarto de herramientas en el patio, junto con cajas y cosas viejas. Allí quedó, en una esquina, pero no por mucho tiempo. En ese entonces, mi tío Marco vivía con nosotros. Era un gran apoyo para mi madre, sobre todo en esa etapa difícil. Él era firme, confiable. Por eso fue impactante cuando, una noche, lo escuchamos gritar y salir corriendo al patio, visiblemente alterado. Mi mamá y yo lo seguimos, pero al llegar a la puerta, me pidió que me quedara y revisara que mi hermanito estuviera bien. Al entrar en su cuarto, lo encontré rezando en su cama. Era algo normal antes de dormir, pero muy inusual a mitad de la madrugada. Murmuraba su oración al ángel de la guarda, la única que sabía. El arlequín está afuera otra vez, me dijo con voz temblorosa. Aquella frase me estremeció. En ese momento supe que ya me lo había dicho antes, que me lo había contado en otras ocasiones, pero por alguna razón no lo había escuchado, o no lo había comprendido. Me explicó que el muñeco lo llamaba por las noches, que le mostraba su verdadera cara y le exigía que lo dejara entrar. Al asomarme por la ventana, vi a mi mamá y a mi tío regresar desde el fondo del patio. Bajé unos escalones y alcancé a escuchar la explicación de mi tío. Estaba pálido, sudando, y le contaba a mi madre lo que había visto. Al bajar por algo de la cocina, notó movimiento en el patio. A través de una rendija, vio al arlequín, parado, mirando hacia la ventana del cuarto de mi hermano en el segundo piso. Le hacía muecas, abría la boca de forma grotesca para asustarlo. Cuando mi tío gritó y corrió hacia afuera con una pala, el muñeco lo miró y corrió hacia la oscuridad. Mi tío lo persiguió hasta que lo encontró agazapado entre las plantas. Le asestó un golpe con la pala,
y sintió que había acertado como si hubiera golpeado carne, no tela. En medio de las ramas, vio un rostro lleno de odio y dolor. Luego lo vio huir hacia la barda del fondo y desaparecer. Mi madre, al escuchar todo esto, no lo cuestionó. Salió con él a buscar el muñeco. Revisaron todo el patio, pero no encontraron nada. El arlequín había desaparecido. Poco después, descubrimos que todas las fotos donde aparecía el muñeco con mi hermano habían sido cortadas, como si alguien hubiera querido borrar toda evidencia de su existencia. Mi hermano dejó de mencionarlo, mi madre poco a poco se recuperó, y mi tío, aunque cambiado, eventualmente regresó a su casa. Pensamos que la pesadilla había terminado. Nos equivocamos. Días después del entierro de mi abuela, regresamos a casa con la caja del crucifijo. Apenas cruzamos la puerta, las luces estallaron una vez más. Tal vez debimos entenderlo en ese momento, era la señal de que la oscuridad estaba regresando. Mi hermano, que ya tenía 18 años en ese momento, cambió los focos de la casa mientras yo buscaba un lugar en su armario donde guardar la caja que contenía el crucifijo, tal como lo hacía nuestra abuela. Tal vez cueste creerlo, sobre todo después de lo que conté sobre el arlequín, pero hasta entonces mi familia no se tomaba en serio lo paranormal. Aquella historia del muñeco había quedado en el pasado, como un recuerdo extraño de la infancia o una alucinación nocturna de un tío medio dormido. No nos había marcado profundamente y, de hecho, hacía mucho que no hablábamos de ello. Incluso mi tío, desde entonces, evitaba volver a la casa y apenas se acercaba en reuniones familiares. Por eso lo que sucedió esa primera noche nos golpeó con fuerza. Me despertó el sonido de mi madre vomitando en su habitación, que estaba al lado de la mía. Me preocupé y fui a verla. Toqué la puerta y justo cuando lo hice, el sonido se detuvo. Desde adentro, mi madre me preguntó si era yo y al confirmarlo, me permitió entrar. Al entrar, noté que mi madre estaba en la cama, envuelta entre las cobijas, y pensé que estaba muy enferma, así que me acerqué a preguntarle qué le pasaba. Con voz temblorosa, me respondió que tenía miedo. Le dije que la había escuchado vomitar, pero ella me aseguró que no había sido ella. En ese momento, volvimos a oír el sonido. Venía desde el ropero donde habíamos guardado la caja del crucifijo. No nos atrevimos a abrirlo. Nos fuimos a mi cuarto y, después de rezar por una hora, nos dormimos juntas, aún temblando de miedo. A la mañana siguiente, llamamos a mi tía Martina. Ella se había mudado de nuevo al pueblo hacía algunos años para cuidar a la abuela. Aunque la antigua casa ya no era nuestra, mi tía había construido una muy cerca, justo a la vuelta. La gente del pueblo la veía como una especie de sucesora espiritual de mi abuela. Las mujeres de la iglesia la buscaban, la gente le pedía consejo en la calle o en el mercado. Sabía cuán importante había sido mi abuela para todos, así que ella decidió continuar ayudando a su manera. Sin embargo, esa mañana no pudimos contactarla porque estaba en la iglesia. Más tarde, al fin logramos hablar con ella. Se sorprendió de que no la hubiéramos llamado antes. Nos dijo que cuando mi madre ayudaba a alguien en el pueblo, siempre iba acompañada del crucifijo y que, al volver, lo escondía detrás del pequeño altar de San Miguel. Aseguró que el crucifijo tenía una energía muy intensa. Cuando mi madre enfermó, ella lo llevó a su casa, pero desde entonces sintió cosas extrañas. Mi tía relató que un día, mientras cuidaba sus plantas, vio por la ventana a alguien dentro de su casa. Se asustó, pensando que era un ladrón, pero al mirar mejor se dio cuenta de que era un hombre mayor, sin camiseta y con la piel tan quemada que parecía haber estado días bajo el sol. Estaba de espaldas, inmóvil en medio del salón. Al cambiar de ventana para verle el rostro, se dio cuenta de que no era una persona viva. Su cara estaba deformada, como si estuviera borrosa o quemada, imposible de enfocar, aunque el resto de su cuerpo se veía perfectamente. Mi tía creyó que la causa de esa aparición era el crucifijo. Desde que lo sacó de su casa, no volvió a experimentar nada extraño. Nos pidió que lo guardáramos bien y que tuviéramos agua bendita a la mano. Durante la semana, seguimos en contacto por mensaje. Le contamos que en casa comenzaron a escucharse ruidos extraños, primero por las noches y luego también durante el día. Se oía a alguien toser, como si estuviera enfermo, y el sonido de vómito ya no venía solo del armario, sino de diferentes rincones de la casa, como si las paredes mismas estuvieran enfermas. Mi madre y yo estábamos aterradas, pero mi hermano no nos creía. Se burlaba de nuestras precauciones, sin darse cuenta de que su infancia estuvo marcada por aquel misterioso compañero que tuvo de bebé. Mi hermano dormía en la planta baja, en la habitación que antes usaba mi tío. Mi madre y yo compartíamos cuarto en el piso de arriba.
Usualmente, si una se despertaba por la noche, la otra también lo hacía. Pero una noche, mi mamá, medio dormida y con mucha sed, olvidó todo lo que estábamos viviendo y bajó sola a la cocina. Al pasar cerca del cuarto de mi hermano, escuchó el sonido de cascabeles. La puerta estaba entreabierta y al empujarla suavemente, vio que la luz estaba apagada y la cama tendida. Mi hermano no estaba. Supuso que había subido a dormir con nosotras. Estaba por cerrar la puerta cuando volvió a sonar el cascabel, esta vez desde detrás de la cama. Asomándose con cuidado, vio sobresalir los picos de un gorro que reconoció de inmediato. Era el gorro del arlequín. Solo que esta vez era diferente, más grande, de tamaño humano. Detrás de la cama, no parecía haber un muñeco, sino una persona. Mi madre cerró la puerta de golpe y subió corriendo. Despertó a mi hermano, que efectivamente estaba en mi cuarto, y nos reunió a todos. Sacamos el crucifijo y dormimos juntos esa noche. Mi madre no tuvo que explicarle a mi hermano lo que había visto, él lo sintió. Sabía que había regresado. Algo lo había traído de vuelta. La llamada de mi tía no fue tranquilizadora. El sacerdote que había ayudado a nuestra abuela años atrás ya no era joven, sino un hombre experimentado. Al enterarse de que teníamos el crucifijo, se mostró inquieto. Aunque en un inicio evitó dar explicaciones, al saber que ya no estaba en la casa de la abuela, sino en manos de una de sus hijas, insistió en que debía ser devuelto inmediatamente. Aseguró que se trataba de un objeto extremadamente poderoso, pero también peligroso. Nos contó la historia de ese crucifijo, una reliquia con cientos de años de antigüedad, usada en numerosos exorcismos alrededor del mundo y que, por azares del destino, había terminado en manos de nuestra abuela. Ella, aunque valiente, no sabía cómo usarlo y el joven sacerdote que la ayudaba tampoco. Aquel objeto concentraba la fe de muchos, y su energía era tan intensa que podía provocar reacciones violentas en cualquier ser maligno cercano. El sacerdote también reveló que el padre Lucas, su antiguo mentor, solía decirle que los emisarios del mal están siempre cerca, esperando pacientemente por una oportunidad para manifestarse. Ese crucifijo tenía el poder de despertarlos, de hacerlos reaccionar. Cualquier entidad que respondiera a su presencia, dijo, no era buena. Y lo peor, que los seres más peligrosos, aquellos que nunca fueron humanos, serían los primeros en aparecer. Pidió que lo devolviéramos antes de que algo terrible sucediera. Pero él no podía recibirlo, y mi madre no quería entregárselo a mi tía para no ponerla en riesgo. Así que tomó una decisión que, con el tiempo, entenderíamos como un grave error. Condujo hasta una zona boscosa, a las afueras de la ciudad. Caminó entre los árboles, sintiendo todo el tiempo que algo o alguien la seguía. Cuando llegó a un árbol que había sido alcanzado por un rayo, supo que era el lugar indicado. Estaba lo suficientemente alejado como para sentirse segura de que nadie lo encontraría. Y entonces, lo enterró allí, junto con lo peor que pudo desatar. En mi familia nunca fuimos especialmente creyentes de lo paranormal. Bueno, tal vez sí creíamos en cierta medida, pero nunca vivimos con miedo constante a toparnos con algo inexplicable. Supongo que como muchas personas, sabíamos que había cosas que la ciencia no podía explicar, pero eso no nos quitaba el sueño. A pesar de eso, yo siempre sentí una aversión particular hacia las brujas y los cultos satánicos. Tal vez fue porque, cuando era niño, escuché la historia de mi abuela sobre cómo, en su pueblo, tuvo que ayudar a salvar a una joven de unas brujas que bajaban del cerro, ya que la iglesia no pudo hacer nada por ella. Ese recuerdo regresó con fuerza una tarde, justo cuando anochecía y me encontraba solo en casa. Escuché unos golpeteos en la reja del frente y sentí un vuelco en el estómago. Me acerqué a ver y, al asomarme, se me doblaron las piernas del susto. Frente a la puerta había una mujer vestida de negro, con el cabello completamente blanco, mirándonos fijamente. Puede sonar exagerado, pero llevábamos semanas viviendo manifestaciones extrañas en casa, aunque esta presencia fue diferente. Esta mujer me llenó de un miedo profundo, como si ya la conociera. Era la misma figura que mi abuela había descrito en sus relatos, una de aquellas brujas del cerro. Me asomé apenas desde la ventana y la vi apoyada en la reja, tratando de mirar hacia el interior de la casa. Intentó abrir la puerta, pero por suerte estaba cerrada con candado, algo inusual, porque normalmente la dejábamos abierta. Agradecí que esta vez no fuera así. Caminó por la banqueta y cuando la perdí de vista, corrí a buscar un teléfono para llamar a mi madre y pedirle que volviera rápido. El primer aparato no tenía batería, y al intentar con el segundo, solo escuché estática. Al mirar hacia el patio trasero, vi cómo esa misma mujer caminaba lentamente,
ya dentro del terreno. Me di cuenta con horror de que la puerta trasera no tenía seguro. Corrí justo a tiempo, porque alguien estaba empujándola desde afuera. Alcanzó a abrirla unos centímetros, pero yo me lancé con todo mi peso para cerrarla. Pude olerla, una mezcla extraña de tierra y hierbas, y oír su respiración. Ese instante, sintiéndola del otro lado de la puerta, tan cerca, fue lo más aterrador que me ha pasado. Perdí el control, y sin saber por qué, dije en voz alta, no lo tenemos aquí. Supe de inmediato a qué me refería. Continué hablando sin parar, revelando detalles sobre el lugar donde mi madre había enterrado el crucifijo. Detalles que yo no conocía conscientemente, pero que aparentemente había escuchado mientras dormía. Después de eso, sentí que la presión desapareció, pude cerrar la puerta y me quedé allí paralizado, sin moverme. Me quedé frente a la puerta como 20 minutos, hasta que escuché de nuevo la reja. Esta vez era mi hermano, que había regresado y estaba abriendo el candado. Él, para ese momento, ya evitaba estar en casa. Su cuarto se había vuelto inhabitable. Cada vez que pasábamos por ahí, parecía que había alguien dentro. A veces se abría sola la puerta y alcanzábamos a ver los cascabeles del gorro del arlequín asomándose. Por eso, empezamos a dormir los tres juntos. Pusimos un mueble frente a la puerta de su cuarto y lo cerramos con llave. Mi hermano, aunque reacio, dejó de dormir allí y se mudó temporalmente a mi antigua habitación. Dormíamos con la puerta abierta y la luz del pasillo encendida. Esa era nuestra nueva normalidad. Todo empeoró después de la visita de esa mujer. Desde que el crucifijo entró a la casa, se sintió como si hubiera removido algo que siempre estuvo allí, dormido, y ahora se había despertado. Mi madre pensó que alejándolo protegería a la familia, pero solo nos dejó desprotegidos ante aquello que ahora ya estaba despierto y que seguía su rastro. Una de esas noches, sentí que una pequeña mano tocaba mi pie destapado. Me desperté sobresaltado, pensando en ese maldito muñeco. Me cubrí rápidamente, y en ese momento vimos, mi madre también lo vio, como un niño pequeño salió caminando tranquilamente del cuarto. No era una aparición borrosa ni una sombra, era un niño de unos 4 años, completamente visible, que se fue hacia el pasillo. Mi madre me apretó la mano con fuerza. Y antes de que pudiéramos convencernos de que había sido un sueño, escuchamos su vocecita cantando, alejándose por la casa. Mi hermano salió molesto de su cuarto y preguntó quién andaba por ahí. Mi madre rompió en llanto y le respondió que ya sabía que no había nadie. Bajamos los tres, encendimos todas las luces y rociamos lo poco que quedaba de agua bendita. Usualmente, eso era suficiente para calmar las cosas, pero esa vez fue diferente. Sentimos que habíamos sido provocados a hacerlo. Cuando mi hermano lanzó las últimas gotas, algo nos hizo sentir que habíamos cometido un gran error. Algo cambió profundamente en mi hermano después de lo que pasó. Fue como si se rompiera por dentro. Mi mamá lo acompañó a su cuarto, pues él comenzó a entrar en una especie de crisis. Revivir de repente un trauma del pasado fue demasiado para él, era como si volviera a ser un niño asustado, a pesar de ser un joven alto y fuerte. Su presión se elevó y, mientras mi mamá intentaba tranquilizarlo, yo fui a preparar un té de hierbas que nos habían recomendado. Mientras servía el agua, escuché un ruido que provenía del cuarto de mi hermano, justo junto a las escaleras. Era como si alguien se moviera con sigilo, tratando de no ser detectado. La puerta estaba cerrada, con un mueble delante, y aún así me invadió el miedo. Crucé frente a ella corriendo con el té listo, segura de que si la abríamos de nuevo, esta vez sí habría algo esperando adentro. Al llegar al cuarto, mi hermano se veía muy mal. Mi madre me pidió que me asomara por la ventana, y lo que vi no espero que nadie me lo crea. Comparto esto solo por si hay alguien más allá afuera que haya pasado por algo parecido, aunque sean muy pocos. Frente a la casa, del otro lado de la calle, había 3 figuras femeninas. Estoy convencida de que una de ellas era la misma mujer de cabello blanco que había visto antes. Aunque la oscuridad no permitía verla con claridad, sus gestos eran visibles, movían las manos y parecía que murmuraban algo. Y entonces, sus voces comenzaron a escucharse, dentro de la casa. Aquellas palabras, que creo recordar, no fue la única vez que las oí. Incluso años después, solía despertarme intentando entenderlas. Estaban en latín. En ese momento, cometí el error de repetirlas en voz alta. Las comparto aquí, pero si crees mínimamente en esto o eres sensible a lo paranormal, mejor no las pronuncies. Las mujeres se alejaron caminando lentamente por la calle, hasta desaparecer. Poco después, escuchamos cómo se movía el pesado mueble que habíamos puesto frente a la puerta de la recámara.
Supimos que no podíamos quedarnos más tiempo. Ayudamos a mi hermano a bajar, y al pasar por esa puerta notamos que ya estaba abierta. Busqué las llaves del coche mientras mi mamá apenas podía sostener a mi hermano. Cuando le grité que las tenía, ella solo me dijo, no voltees, no mires atrás. Caminé hacia ella sintiendo una fuerte presión en la espalda, como si una mirada se me clavara. Salimos lentamente. Hasta hoy, mi madre nunca me ha contado qué fue lo que vio. No recuerdo cómo llegamos a casa de nuestros tíos, ni qué dijimos. Solo sé que a la mañana siguiente desperté en su sala, con mi hermano dormido a mi lado. Mi madre hablaba por teléfono con mi tía en el pueblo, quien dijo que intentaría ayudarnos, pero no podía prometer nada. Media hora después, ella misma llamó para decir que el sacerdote iría hacia nuestra casa. Le pidió a mi mamá que supiera exactamente dónde había enterrado el objeto. Y es que, ¿qué harías tú si descubrieras que en tu casa hay un artefacto utilizado en incontables exorcismos, algo capaz de atraer todo lo oscuro y negativo del mundo espiritual? Podría parecer una protección en una guerra espiritual, pero en un hogar lleno de personas, es más como tener una granada lista para explotar en cualquier momento. Así lo explicó luego el sacerdote. No puedo enumerar todo lo que vimos en aquellos días. Tuvimos que esperar 2 días más para que el padre, que conocía a la abuela, llegara a la ciudad. Y justo a tiempo, porque la situación en casa empeoraba cada vez más. Un día antes de que él llegara, la novia de mi hermano fue a visitarlo. Él la saludó desde la ventana, pero cuando entró, ella le preguntó por mí. Mi hermano le explicó que yo no estaba, que había salido con mi madrina. Pero su novia insistió en que me había visto con él, que al asomarse a la ventana, me traía colgada de su espalda, riéndome y moviendo la cabeza de forma muy extraña. Mi hermano, que hasta entonces había evitado hablar del tema por miedo al juicio de los demás, se vio obligado a contarle todo. Ella no lo tomó bien. A nadie le gusta que se burlen de algo tan serio, ¿verdad? Y compartir estas experiencias no es fácil. Incluso los que creen en lo paranormal tienen un límite de lo que están dispuestos a aceptar. Intentamos mantenernos fuera de casa mientras esperábamos al sacerdote. Pensamos, ingenuamente, que alejarnos bastaría para estar seguros. Mi hermano se quedó en casa de un amigo que vivía cerca, pero mientras tanto pasaba el tiempo en casa de su novia, al otro lado de la ciudad. Cuanto más lejos estaba de aquella casa, mejor se sentía. Sin embargo, una noche, cerca de las 8, sintió una inquietud en el pecho y decidió llamar a la casa para asegurarse de que todo estaba bien. Cuando alguien contestó, escuchó a mi madre y a mí discutiendo en el fondo, diciendo cosas horribles. Él gritaba para que le hiciéramos caso, pero parecía que no lo oíamos. Según él, mi madre me estaba echando de la casa, diciendo cosas tan duras que ni quiso repetir. Después, una risa suave se escuchó por el teléfono, como si alguien se burlara de él, y luego la llamada se cortó. En ese momento, también escuchó cascabeles detrás de él, en el cuarto del hermano menor de su novia. Supo que tenía que irse de ahí antes de que todos notaran lo que pasaba. Le avisó a su amigo que ya iba para su casa, y salió sin saber que no volvería a poner un pie en aquel lugar. Mi mamá decidió enviarme a casa de mi madrina, probablemente la persona más devota y creyente que conocemos. Ha sido amiga de la familia durante muchos años, y si había un lugar donde yo pudiera sentirme segura, era con ella. Al llegar, le conté con detalle todo lo que estaba ocurriendo. Aunque ya sabía un poco, solo conocía lo básico, así que me encargué de explicarle todo desde el principio. Fue la primera vez que hablé abiertamente de lo que estábamos viviendo, sin importar si me creía o no, simplemente necesitaba que alguien más lo supiera. Recuerdo que le dije con miedo que no quería que nada la perjudicara a ella también, que no quería llevar algo oscuro a su casa. Ella solo me respondió con una frase de fe: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero al decirlo, su expresión cambió, como si algo en ella se hubiera quebrado. Me recordó a los relatos de mi abuela sobre la vez en que sintió una presencia maligna por primera vez, cerca del cementerio, cuando dejó de sentir a Dios a su lado. Ya por la noche, con todo apagado y lista para dormir, mi madrina me llamó desde el pasillo. Iba con el cabello suelto y en camisón, señal de que quería que la acompañara. Salí de la habitación, pero al buscarla, no la vi. El pasillo estaba oscuro y no sabía cómo encender la luz. La oscuridad me envolvía, pero seguí caminando en dirección a la habitación donde creí haberla visto entrar. Al acercarme, vi que dentro había una luz tenue, estaba encendiendo veladoras. Me hizo una seña para que pasara. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo con voz baja: «Hay alguien en mi cuarto». Mientras tanto,
mi mamá estaba con una de sus hermanas cuando recibió la noticia de que el sacerdote ya venía en camino. Iba a llegar de madrugada, y mi tía se ofreció a recibirlo. Aunque el plan era mantenernos separados y fuera de la casa, eso ya no sería posible. Aún así, mi mamá estaba agradecida de que el padre estuviera dispuesto a venir tan rápido. No cualquiera iría voluntariamente a un lugar lleno de presencias oscuras, pero él estaba convencido de su vocación, combatir el mal. Mi mamá volvió a casa acompañada por su hermana, quien no tardó en marcharse. Incluso ella, que no era miedosa, sabía que no era momento para demostrar valentía. Al llegar, una vecina con su perrito la saludó. Le dijo que casi llamaba por teléfono, ya que sus hijos habían tenido el televisor a todo volumen toda la tarde. Mi mamá no quiso decirle que no había nadie en casa. La vecina empezó a quejarse de que no deberíamos ver películas de terror porque traían malas energías. Mi mamá solo sonrió, deseando que los vecinos no supieran lo que en verdad pasaba, que no los vieran como una familia rara. Quería que todo volviera a la normalidad algún día. Intentó llamar a mi hermano desde el jardín para que regresara, ya que no quería quedarse sola, pero el teléfono sonaba ocupado. Caminó por el jardín, nerviosa, sin atreverse a entrar. Incluso salió a la calle esperando encontrarse con la vecina para platicar un rato, pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía. Sabía que no debía llamarme, ya que mi madrina solía dormirse temprano. Suponía que yo ya estaba dormida, aunque en realidad la estaba pasando muy mal. Mi madrina y yo nos encerramos y nos pusimos a rezar. Ella había encendido todas las veladoras del cuarto. Cuando le pregunté si llamábamos a alguien, me respondió con una sonrisa temblorosa que intentáramos dormir. Sus manos no dejaban de temblar. Mi madrina era bajita, de aspecto dulce, lo que hacía más difícil verla tan asustada. Sus lentes se empañaban, y no podía dejar de notar que lloraba en silencio para que no la escuchara. Estaba llorando del miedo. Pasó más de una hora, y apenas pude cerrar los ojos. Dormir con ese nivel de miedo es casi imposible. Pero en cuanto comencé a quedarme dormida, mi madrina empezó a rezar en voz alta y sentí un olor terrible, que más tarde supe era azufre. La miré y vi que tenía los ojos cerrados con fuerza, como si no quisiera ver nada. Las velas iluminaban lo suficiente para distinguir su rostro. Escuché algo, una puerta, y al voltear noté que algo se escondía. Vi que la perilla de la puerta se ponía al rojo vivo. Me levanté rápido y me acerqué a mi madrina para preguntarle cómo estaba. Me explicó que siguió rezando en silencio cuando notó que yo me quedaba dormida. Eso la calmó un poco, pero entonces llegó ese olor y escuchó la puerta abrirse. Cuando miró hacia ella, no había nadie visible al principio. Pero después, algo asomó la cabeza desde la parte superior del marco de la puerta, como si tuviera que agacharse para poder verse. Era mucho más alto que la puerta. Me describió una figura con cuernos, similares a los de un chivo, y un rostro que también recordaba a ese animal, pero con ojos y dientes humanos. Sonreía y movía la boca como si masticara algo. Mi madrina cerró los ojos y comenzó a orar con más fuerza. Fue ese olor horrible lo que terminó por despertarme. Afuera del cuarto, se escuchaban ruidos, pasos, objetos que se movían, como si alguien estuviera caminando tranquilamente por la casa. Finalmente, logré convencerla de que nos fuéramos. Ella repetía una y otra vez, es mi casa, incluso mientras la ayudaba a ponerse una chamarra para el frío. Salimos por la puerta trasera sin mirar hacia la sala y rodeamos toda la casa. Desde dentro seguían oyéndose ruidos, como si alguien revolviera nuestras cosas. Por otro lado, cuando mi hermano llegó con su amigo, no quiso contarle lo que estaba pasando. Sin embargo, su amigo notó que algo no andaba bien. Le preguntó si creía en fantasmas, y mi hermano, sorprendido, se dio cuenta de que nunca habían hablado del tema. El amigo le respondió con naturalidad que, según su mamá, en su casa vivían dos espíritus, los ancianos que la habían construido. Él nunca había visto nada, pero su mamá aseguraba que seguían allí. Mientras su amigo seguía hablando con entusiasmo sobre las historias paranormales relacionadas con la casa, mi hermano comenzó a alterarse. Le preocupaba la posibilidad de que lo que provocaba aquel crucifijo maldito se hubiera pegado a él, como si lo arrastráramos a todos lados. No quería saber más sobre apariciones ni historias oscuras, pero su amigo seguía contando sin darse cuenta del efecto que causaba. Poco a poco, mi hermano sintió que le faltaba el aire y sufrió un ataque de pánico, similar al que tuvo cuando descubrió que ese muñeco horrible había regresado a casa. Se sentó, visiblemente afectado, y su amigo, al notarlo, gritó por su madre y fue corriendo por agua. Mientras tanto,
mi hermano sintió unas manos apoyadas en sus hombros, como si alguien intentara calmarlo. Cuando Fernando volvió con el agua, su madre lo seguía, recién despertada. En ese momento, mi hermano comprendió que en la habitación no había nadie más, nadie había podido tocarlo. Con urgencia, mi hermano dijo que tenía que volver a casa. Fernando no dudó y tomó las llaves del coche para acompañarlo. Cuando llegaron, me encontraron en el jardín con mi madrina, fumando. Poco después llegaron mi hermano y su amigo, ambos visiblemente alterados. Por nuestras caras, especialmente la de mi madrina, era evidente que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo. Al estar reunidos, nos armamos de valor y decidimos entrar a la casa. Mi madrina sentía que Dios la había puesto en ese momento para ayudarnos, para sostenernos en la fe que poco a poco íbamos perdiendo. Mi hermano quiso convencer a Fernando de que se fuera, asegurándole que estaríamos bien, pero él no quiso irse. Llamó a su casa para avisar que pasaría la noche fuera. Al entrar, lo primero que hicimos fue colocar nuevamente el mueble frente a la puerta de la habitación junto a las escaleras. Luego preparamos café. Arriba, el ruido era como si viviera una familia, como si fuera un día cualquiera y la casa estuviera llena de vida. Nos sentamos en silencio a tomar el café. Mi hermano encontró unos panés, viejos pero suficientes. En medio de esa calma tensa, volví a escuchar, como un eco lejano, aquellas palabras en latín. Era como si esas mujeres aún estuvieran cerca, invocando algo, intentando castigarnos. Aunque ya sabía que lo sobrenatural era real, que estaba presente entre nosotros y en la casa, aquellas figuras femeninas me causaban más terror que cualquier otra cosa. Especialmente la mujer de cabello blanco, que había intentado entrar tan cerca de mí. Escuchamos un coche y todos reaccionamos al instante. Era un taxi, del cual bajó un sacerdote. Llegó justo cuando más lo necesitábamos, cuando la desesperación nos empezaba a consumir por dentro. Desde que entró, su presencia fue como una bocanada de aire fresco en medio del infierno. Traía consigo una energía distinta, pura, luminosa. Yo lo sentí de inmediato. Más tarde, en la cocina, mi hermano me preguntó si también lo había notado. No entendí al principio, así que le pregunté a qué se refería. Él me dijo con seguridad, la abuela viene con él. El padre conversó brevemente con todos, incluida mi madrina y el amigo de mi hermano. Luego nos reunimos en la sala para decidir qué haríamos. Nos dijo que todo debía hacerse esa misma noche. Afirmó que era consciente de que no íbamos a dormir de todas formas, así que era mejor actuar de inmediato. Nos sentamos en los sillones, mientras Fernando se acomodaba en la barra que separaba la sala de la cocina. Noté que no dejaba de mirar hacia atrás. Desde su posición, podía ver la ventana que daba al patio trasero. Mi hermano también lo notó y le preguntó si todo estaba bien. Fernando preguntó al padre si alguien había venido con él. Al escuchar que no, respondió que había una mujer asomándose desde afuera. Justo en ese momento, oímos muchos pasos en el exterior, como si un grupo grande se moviera al mismo tiempo. Fue como lanzar una piedra a un árbol lleno de aves y verlas volar. Corrí a cerrar la puerta trasera mientras el padre hizo lo contrario. Abrió la de enfrente y salió corriendo, tratando de encontrar a los causantes del alboroto. Afuera no había nadie, pero a lo lejos se oyeron carcajadas de mujeres. El sacerdote insistió en que debíamos encontrar el crucifijo cuanto antes, pero que alguien tenía que quedarse en la casa. Mi mamá, preocupada, le preguntó qué estaba pasando. Al principio, él dudaba en explicarse, como si no quisiera asustarnos más. Pero comprendió que nosotros no éramos como las personas de fe a las que solía ayudar, así que necesitábamos entender lo que ocurría para actuar. Nos explicó que todo lo que estábamos viviendo, con esas mujeres rodeando la casa y queriendo entrar, le recordaba un caso anterior, donde una presencia terminó poseyendo a la hermana de un joven. Aclaró que no decía que lo mismo nos pasaría, pero que había fuerzas en juego que ni él mismo comprendía del todo. Nos preguntó si estábamos de acuerdo con lo que debíamos hacer. Mi mamá y él comenzaron a prepararse para salir. Mi hermano y Fernando insistieron en acompañarlos, pero el sacerdote les pidió que se quedaran para cuidar de nosotros, que fueran fuertes y que oraran, incluso si no creían. Mi madrina estaba cada vez más aterrada, pero también decidida. Sabía que no se arrepentía de ayudarnos. El sacerdote notó su estado y comentó algo en privado a mi mamá, quien finalmente le pidió que la llevara con ellos. Media hora después, partieron en busca del crucifijo. Fer, mi hermano y yo nos preparamos para enfrentar la noche. Apenas se fueron, alguien tocó la puerta. Salimos todos juntos a ver quién era. Era la vecina que antes había saludado a mi mamá.
Estaba preocupada por todo el movimiento que había notado desde su casa. Nos preguntó si todo estaba bien, y le respondimos que sí. Mientras hablábamos con ella, no dejaba de mirar hacia la casa, al segundo piso o quizá al techo. Nos pidió que no entráramos todavía y se marchó. Un momento después, regresó con su perro, el mismo que aún sigue con vida hoy, aunque ya muy viejito. Nos preguntó si podía dejarlo con nosotros. Mi hermano le dijo que no era necesario, pero ella insistió, como si sintiera que debía hacerlo. Antes de que pudiéramos rechazar la idea, Fernando aceptó y abrió la puerta para que el perro entrara. El perro, que por su raza solía ser inquieto y temperamental, se mostraba sorprendentemente tranquilo. La vecina nos agradeció con una sonrisa y se marchó rápidamente, como si sintiera urgencia por irse. Al entrar, el perro se posicionó frente a las escaleras mirando hacia arriba, como en guardia. «Bueno, lo tenemos cubierto», dijo Fer en tono aliviado. «Nada va a bajar del segundo piso». Justo entonces, se escuchó como una puerta se abría en la planta alta, como empujada por el viento. El perro dio unos pasos hacia atrás, alerta y claramente intranquilo. Mientras tanto, mi mamá, mi madrina y el sacerdote se dirigían en silencio hacia las afueras de la ciudad, rumbo a la carretera. Mi mamá redujo la velocidad para tratar de identificar el lugar exacto donde se habían detenido en una ocasión anterior. Entonces mi madrina preguntó si iban a buscar aquella granada como él la había llamado, pero el sacerdote aclaró que iban en busca del crucifijo, tan peligroso como una granada, y posiblemente lo único que podía ayudarnos. Mi mamá se detuvo cerca de unos puestos junto a la carretera, que de noche lucían lúgubres. Los árboles detrás parecían engullirlos en la oscuridad. Reconoció finalmente el sitio, aunque con dificultad, porque de noche todo lucía distinto. El sacerdote le pidió a mi madrina que se quedara en el auto y se pusiera al volante, lista para arrancar en cuanto regresaran con el objeto. Le advirtió que no hablara con nadie, incluso si alguien le pedía ayuda. Ella respondió que quién podría acercarse a hablarle a esas horas en medio del bosque, pero la mirada del sacerdote fue suficiente para que entendiera. Mi madrina aseguró todas las puertas, y mi mamá y el padre se internaron en el bosque con sus lámparas. En la casa, el perro seguía inmóvil frente a las escaleras. Preparamos café muy cargado, pero no nos animábamos a encender la radio ni la televisión. Estábamos alertas, listos para huir o defendernos de lo que fuera a pasar. De pronto, tocaron la puerta, y el perro emitió un chillido antes de correr a los brazos de Fer. Aunque estábamos esperando algo, nos tomó por sorpresa. No sabíamos cuál de las puertas había sido. Al segundo toque, nos dimos cuenta de que venía del interior de la habitación frente a las escaleras, la que tenía un mueble bloqueando el paso y que llevaba mucho tiempo sin abrirse. Fer comenzó a reír nerviosamente, diciendo que alguien debía haberse metido, e intentó mover el mueble para comprobarlo, pero lo detuvimos. Mi hermano le rogó que no lo hiciera, asegurándole que no había nadie dentro. Entonces alguien giró la perilla desde adentro. Solo el mueble impedía que la puerta se abriera. Al ver esto, Fernando se apresuró a empujar el mueble de regreso y pidió ayuda para mantenerlo en su sitio. Había algo dentro, algo que no podíamos dejar salir por ningún motivo. De pronto, el perro salió corriendo y subió las escaleras, ladrando de forma violenta. Algo también se encontraba allá arriba. Mi mamá y el sacerdote seguían avanzando en la oscuridad del bosque, apenas iluminados por sus linternas. El padre le pidió que apagara la luz, y ambos guardaron silencio. Entonces escucharon pasos a lo lejos. El sacerdote le susurró que no respirara. Al acostumbrarse a la oscuridad, mi mamá vio claramente a una mujer de cabello blanco largo caminando a pocos metros de ellos, en la misma dirección en la que iban. Esperaron un minuto antes de susurrar nuevamente. El padre dijo que esa mujer sabía exactamente lo que buscaban. Mi mamá trató de señalar el lugar, pero él le pidió que no lo dijera en voz alta. Encendió nuevamente su lámpara, pero la mantuvo apuntando al suelo, queriendo evitar que fueran vistos. En la distancia, escucharon disparos. En la casa, nosotros decidimos subir los tres para buscar al perro, que había dejado de ladrar. Lo encontramos mirando fijamente hacia la habitación de mi mamá, cuya puerta estaba entreabierta, con una tenue luz saliendo desde dentro. Una voz femenina, anciana, nos dijo: «Quédense aquí arriba». El miedo nos paralizó. Mi hermano me apretó la mano. Ya no se oían ladridos, y de pronto llegó a nosotros un aroma muy familiar, el de flores, tierra húmeda, plantas recién regadas, el olor del jardín de la abuela. Intentamos bajar para buscar el celular,
pero mi hermano se detuvo a mitad de las escaleras al notar un hedor espantoso. Algo apesta allá abajo, dijo al regresar. Entonces decidimos entrar todos al cuarto de mi mamá con el perro y encerrarnos. Faltaba poco más de una hora para el amanecer. Si lográbamos resistir hasta entonces, tal vez estaríamos a salvo. En el bosque, mi mamá y el sacerdote también se sobresaltaron al oír el disparo. Avanzaron hacia la zona del sonido y pronto comenzaron a escuchar voces entre los árboles. Vieron luces de linternas aproximándose. Tenían que decidir entre esconderse o anunciarse y arriesgarse. No había tiempo, así que optaron por lo segundo. El sacerdote hizo señales con su lámpara y gritó. 3 rancheros se acercaron, reclamando que estaban en propiedad privada, pero al ver que era un sacerdote con una señora, su tono cambió. Preguntaron qué hacían allí, advirtiendo que era peligroso. Mi mamá explicó que buscaban algo que habían perdido durante un paseo. El sacerdote reforzó la mentira, diciendo que era un objeto de valor sentimental perdido durante una caminata. Aunque era difícil de creer que alguien buscara algo en medio del bosque de madrugada, los rancheros decidieron creerles, o al menos fingirlo. Uno les preguntó si estaba cerca de un gran árbol caído, quemado por un rayo. El sacerdote miró a mi mamá. Al decirlo en voz alta, ambos supieron que ya quedaba poco tiempo. Los rancheros se miraron entre ellos y les indicaron que estaban cerca. Ya casi llegaban. Mientras seguían caminando, el padre le preguntó al más joven del grupo sobre los disparos. Él respondió que estaban espantando a las brujas, que aparecían con frecuencia por esa zona. El sacerdote intentó reducir el paso para sacar más información sin levantar sospechas, pero uno de los hombres mayores lo interrumpió diciendo que no debía creer en esas cosas. El padre comprendió que no le contarían nada más. Mi mamá, preocupada por mi madrina que se había quedado sola, le pidió al sacerdote que se dieran prisa. Los rancheros preguntaron si había alguien más con ellos, y al saber que una mujer mayor los esperaba en el auto, se apresuraron hacia allá. Antes de irse, uno de ellos les señaló que el objeto que buscaban estaba unos metros más adelante y que los esperarían en la carretera. El joven se acercó al sacerdote, con seriedad, le dijo que en los últimos días todo había empeorado. Un poco más adelante, el padre se detuvo. Mi madre miró hacia atrás mientras la linterna del sacerdote iluminaba un árbol que casi pasaban de largo. Al examinar el lugar, ella reconoció la zona. Empezaron a remover la tierra húmeda y, pronto, mi madre sintió algo. Lo sacó con fuerza y se horrorizó, era una pierna de muñeco, y ella sabía exactamente de qué muñeco se trataba. El sacerdote, preocupado por su reacción, iluminó hacia donde estaba ella. Un cascabel salía parcialmente entre la tierra. En casa, escuchamos un ruido. El perro ladraba y decidimos abrir la puerta. A pesar de que no sabíamos si las voces eran reales, todos sentíamos que seguían flotando en el ambiente. La puerta del cuarto de abajo se abrió. Afortunadamente, esa puerta se abría hacia afuera, lo que dificultaba su apertura por sí sola. Mi hermano salió de la habitación, caminó hacia la escalera, y entonces vio algo que solo tuvo sentido después, cuando supimos lo que ocurría en el bosque. Dijo que algo con forma humana, del tamaño de una persona, salió del cuarto. Iba vestido como un pequeño jinete o duende, saltando en un solo pie hacia la puerta. Solo pudo distinguir su silueta, pero el sonido al salir lo escuchamos todos. En el bosque, el sacerdote encontró el crucifijo, y algo se oyó entre las ramas, como si varias personas se aproximaran. Entonces, el joven ranchero volvió corriendo y avisó que sus tíos ya estaban con la mujer mayor, que se dirigían hacia allá, y que él se quedaría vigilando. Con apenas 16 años y una escopeta más grande que él, se quedó firme en su sitio, mirando la oscuridad. El sacerdote rezó en voz alta con el crucifijo en las manos. Según mi madre, en ese momento se sintió como si una barrera invisible hubiera caído, liberando el ambiente. El aire se volvió más liviano, el frío menos agobiante. El sacerdote le aseguró al joven que todo estaría bien, y luego avanzó junto a mi mamá hacia la carretera. Le pidió a la familia que abandonara la casa por algunos días y le permitiera quedarse ahí mientras tanto, pues necesitaba asegurarse de que todo estuviera seguro y entender que había en ese lugar que permitía que lo sobrenatural se alojara allí. Mi mamá le preguntó si realmente podrían vivir tranquilos después. Él respondió que no era tan fácil. Si hacía bien su trabajo, deberían dejar de molestarlos, pero lo más probable era que algo siempre quedaría con ellos, aunque no pudieran verlo. Llegaron al carro, donde mi madrina los esperaba ansiosa. Dijo haber visto mujeres merodeando cerca, observando entre la maleza.
En cuanto los rancheros los vieron volver, comenzaron a caminar junto a ellos por la carretera. El sacerdote, al escuchar cómo mi madrina describía a los hombres que la ayudaron, sonrió y los llamó amables. No solo aparecieron a tiempo, sino que también protegieron a quienes los necesitaban. Cuando por fin regresamos a casa, ya amanecía. A mí me parecía que habían pasado días sin dormir. El sacerdote guardó el crucifijo en una caja. Yo no quise mirarlo. Todos nos quedamos dormidos en la sala durante unas horas, hasta que el ruido del desayuno que preparaban mi mamá y el padre nos despertó. Mi hermano y Fer llevaron de vuelta al perro. Mi mamá explicó que nos iríamos por unas semanas. Aunque mi madrina ofreció su casa, decidimos que lo mejor era salir de la ciudad. Pero antes, el mismo día, mi mamá y el sacerdote fueron a un convento al otro lado de la ciudad. Según ella, aunque no nos ha contado todos los detalles, hablaron con la Madre Superiora. El sacerdote explicó la situación y pidió dejar allí un objeto perteneciente a la familia, algo que eventualmente podría necesitar o que alguien más podría reclamar. Le advirtió que era difícil tenerlo. La Madre Superiora lo entendió y aceptó guardarlo, asegurando que estarían preparados para devolverlo cuando fuera necesario. Desde entonces no hemos regresado por él ni tenemos intención de hacerlo. No sabemos si causó algo en ese lugar, pero lo que sí es cierto es que, aunque tuvimos una temporada de calma tras el trabajo del sacerdote, con el tiempo ciertas presencias volvieron. También sabemos lo que sucedió en casa de la exnovia de mi hermano, que la llevó a cortar toda comunicación con él. Sabemos lo que ocurrió en casa de Fer y sobre las visitas que ha hecho el sacerdote a la iglesia del pueblo. Incluso hemos sido testigos de lo que despertó y quedó atrapado en la casa de mi madrina, algo que sigue ahí hasta hoy, algo cuyo nombre no podemos pronunciar. Y aún seguimos lidiando, años después, con el eco de todo eso, de los conjuros, del crucifijo, del padre Lucas.